Bueno, en este video lo que les voy a enseñar es a cómo calcular el ángulo de corte y el largo de cada uno de los lados. Lo primero es calcular el ángulo, porque si yo tengo, por ejemplo, un polígono de 6 lados, ese ángulo no es el mismo que en un polígono de 8 lados, o de 10, o de 12. Entonces, lo que hay que hacer para obtener ese ángulo y el ángulo de corte es dividir 360, que es toda la circunferencia, dividirla por la cantidad de lados. Porque si trazamos líneas desde el centro del polígono hacia los vértices, nos va a quedar el polígono dividido en triángulos. Entonces, si 360, que es el total de la circunferencia, lo dividimos por la cantidad de lados que tiene, nos va a dar el ángulo interno, porque 360 es todo esto, y si lo dividimos por la cantidad de lados nos da el ángulo este del triángulo, el ángulo del centro o interno. Ese es el resultado que nos da. Ya tenemos ese ángulo. Entonces, sabemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo, sabemos que la suma de esos tres ángulos es 180. Entonces hacemos 180 menos ese ángulo que sabemos. Y el resultado lo dividimos por 2, entonces nos va a dar cada uno de estos ángulos. Lo dividimos por 2 porque sabemos que al ser un polígono regular, estos dos ángulos son iguales. Y ahí nos da como resultado ese ángulo. Y ese ángulo es este ángulo. Esta es la tabla que ustedes van a cortar, que podemos apoyar un transportador ahí en el borde de la tabla y a partir de ahí marcar la cantidad de grados hasta acá, hasta el ángulo de corte. Pero también podemos querer tener ese ángulo para tener los dos ángulos como referencia, tanto este como ese. Entonces marcamos una línea recta perpendicular a la tabla con una escuadra y sabemos que tenemos 90 grados acá. Entonces lo que hacemos es 90 menos el ángulo que sabemos, nos da como resultado ese ángulo. Y a partir de esa línea recta marcamos la cantidad de grados que tengamos. Entonces podemos marcar a partir de la recta o de la tabla. Por ejemplo, con 13 lados, como hice yo, hacemos 360 dividido la cantidad de lados, nos da ese número. Ahora hacemos 180 menos ese número dividido 2. Entonces ponemos paréntesis, 180 menos ans, que significa ese resultado anterior. O sea, a 180 le restamos el resultado anterior. Cerramos paréntesis, dividido 2. Y nos da como resultado, ese número es este ángulo, dijimos. Es ese ángulo. Y para saber el otro, hacemos 90 menos el resultado anterior, igual a 13,85. Lo redondeamos. Ahí está, 13,85. Que es ese ángulo. Entonces ahí tenemos este ángulo y este ángulo. Podemos marcar el ángulo de corte. Con 13 lados da esos números larguísimos, pero si hacemos, por ejemplo, 360 y queremos hacer un polígono de 8 lados, lo dividimos por 8, nos da 45, sería este número de acá. Y tenemos que hacer 180 menos el resultado anterior, cierro paréntesis, dividido 2, nos da 67,5, que es este ángulo, Y ahora hacemos 90 menos el resultado anterior y nos da
ese ángulo. Entonces tenemos los dos ángulos. Ahora probemos con un polígono de 10 lados. 360 dividido 10. Después 180 menos el resultado anterior. Cierro paréntesis, dividido 2. Y ahora 90 menos el resultado anterior, 18. Y ahí sacamos los dos ángulos. El ángulo anterior, ese, y el ángulo chiquito. Y ahora, por ejemplo, hacemos 360 dividido 12, si lo queremos hacer de 12 lados. Entonces, 180 menos el resultado anterior, dividido 2. Y 90 menos el resultado anterior. Y ahí nos da ese ángulo. Y este ángulo. En los celulares hay calculadora científica. En la calculadora del celular está la opción de calculadora científica, así que pueden usar esa. Bien, entonces ahí ya sabemos cómo calcular cada uno de los ángulos, el ángulo de corte. Hay una forma mucho más fácil. Esto son los cálculos que nacen de la lógica de analizar el polígono regular, dividirlo en figuras geométricas más pequeñas, en base a eso utilizar los cálculos que están relacionados a esas figuras geométricas y llegar al resultado que buscamos. Pero si simplemente hacemos 180 dividido 13, por ejemplo, le damos igual y van a ver que nos da 13,85. Simplemente haciendo 180 dividido la cantidad de lados nos da el resultado final y no tenemos que pasar por todo esto. Por ejemplo, 180 dividido 8, 180 dividido 10 y 180 dividido 12. Si ustedes retroceden el video van a ver que son los mismos resultados que nos dieron antes, pero bueno, estos cálculos, como les dije, nacen de analizar el polígono y ir reduciendo cómo sacar el ángulo. Este 180 simplemente sabemos que da así, pero no tiene una lógica. Para no tener que estar marcando el ángulo en la madera, cortando, después marcándolo el otro, cortando, lo que hacemos es hacer una ingletera. Esto es una ingletera. Es una guía para el serrucho, entonces ponemos la madera y cortamos, movemos la tabla, cortamos, movemos. Para hacer la ingletera lo que hay que hacer es poner dos tablas paralelas que nos sirva de guía. Yo puse esta tabla sobre otra tabla que me sirvió de base, la clavé ahí, después corté estas dos tablas, las clavé ahí a la del centro y después le puse clavos por acá abajo también. Ahí se ve cómo atraviesa hasta el otro lado. Y de acá también. Entonces, después se marca en cualquier parte de la ingletera, marcamos una recta. Este lado de la escuadra tiene que estar bien paralelo a este lado de la ingletera y marcan la recta. Yo la marqué acá, bien al costado, para después, si quiero hacer otros ángulos acá, me quede espacio para hacerlos. Entonces puedo hacer de otros ángulos y hacer tambores con 8 lados, con 10 lados. Entonces, con la escuadra marcan una recta y a partir de esa recta, apoyando el transportador sobre este lado, y el centro del transportador tiene que dar con la recta que acabamos de marcar con la escuadra. Y en base a esa recta marcamos los ángulos hasta nuestro ángulo de corte. También podemos marcar los ángulos a partir de este lado hacia allá. Como vemos acá, lo podemos marcar a partir de este lado o el otro
más chiquito a partir de la recta. Y ahí simplemente tratando de cortar por donde marcamos, hacemos el corte que nos va a servir de guía después para cortar todas las tablas, los lados de nuestro tambor. Ya calculamos el ángulo de corte para que nos dé la cantidad de lados que queremos. Ahora lo que hay que calcular es el largo de cada uno de los lados, de cuánto vamos a cortar cada maderita para que nos dé el diámetro que queremos. Lo que necesitamos para eso es tomar uno de estos triángulos que dijimos anteriormente, que el polígono está formado por varios triángulos. Entonces, tomamos uno de esos triángulos y nos quedamos solo con eso. El triángulo lo dividimos al medio y entonces nos queda un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo tiene una hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, y dos catetos que son adyacentes al ángulo recto. Pero el dato que tenemos acá es solamente la hipotenusa, o sea, el radio, la distancia que hay del centro al borde de nuestro tambor, y el ángulo. Tenemos este ángulo y ese ángulo. Entonces lo que vamos a usar son estos cálculos, que usan el seno del ángulo, el coseno del ángulo, el tangente del ángulo. Entonces, si usamos este ángulo, vamos a tener que dividirlo al medio, porque dividimos nuestro triángulo al medio. Si usamos este ángulo, se usa tal cual como está. Bueno, entonces, tenemos el dato del ángulo y tenemos el dato de la hipotenusa, o sea, la distancia del centro al borde del tambor. Lo que tenemos que averiguar es el cateto opuesto, que multiplicado por 2 después nos va a dar el total del lado del tambor. Hacemos seno por el ángulo, dividido al medio en este caso, por la hipotenusa, nos da como resultado el cateto. Y el cateto después hay que multiplicarlo por 2, como les dije. Ahora, si usamos ese ángulo, usamos este. Entonces hacemos coseno del ángulo, en este caso el ángulo subentero, por la hipotenusa, nos da como resultado el cateto adyacente. ¿Qué cateto adyacente es? El que toca con el ángulo que estamos usando, y el cateto opuesto está opuesto al ángulo que estamos usando. Si usamos este ángulo, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Si usamos este ángulo, este es el cateto adyacente y este el opuesto. Entonces hacemos coseno del ángulo por hipotenusa, nos da como resultado el cateto adyacente. Multiplicado por 2 nos da todo el largo del lado, y ahí ya sabemos de cuánto tenemos que cortar cada una de nuestras maderas. Acá hay un ejemplo. Si queremos hacer un tambor de 45 centímetros de diámetro y 8 lados, tenemos que hacer estos cálculos. Por ejemplo, acá usé el ángulo este, entonces lo dividí a la mitad. Si son 8 lados, ese ángulo mide 45, lo tengo que dividir por 2, me da 22,5. Entonces hago seno de 22,5 por 20. ¿Por qué 20? Porque 20 es el radio, y el radio es la mitad del diámetro. Si yo tengo un tambor de 40 centímetros de diámetro, 20 va a ser su radio. Entonces, seno de 22,5 por 20, y nos da como resultado 7,65, que es la distancia que hay de acá hasta acá. Entonces, lo multiplicamos por 2 y nos da resultado 15,3, que es todo el largo del lado, el largo en el que tenemos que cortar cada una de nuestras maderitas. Otro ejemplo: diámetro de 35 y 10 lados. Ahora vamos a usar el ángulo este. Habíamos calculado que en un polígono de 10 lados, ese ángulo
son 72 grados. Ese ángulo no lo tenemos que dividir al medio porque es este ángulo, no este. Entonces, coseno de 72 por el radio, si nuestro tambor queremos que sea de un diámetro de 35, la mitad del diámetro, que es el radio, la mitad de 35 es 17,5. Entonces hacemos coseno de 72 por 17,5 y nos da 5,41 si lo redondeamos. Como les dije, es la distancia que hay de acá hasta acá. Para saber la distancia total tenemos que multiplicarlo por 2. Entonces 5,41 por 2 nos da como resultado 10,82. Y ese sí es la distancia completa y es el largo en el que tenemos que cortar nuestras maderitas. Entonces, acuérdense que si ustedes para calcular usan el ángulo este, tienen que dividirlo al medio. Si usan este ángulo, no lo dividen al medio. Si usan este ángulo, hacen seno del ángulo. Y si usan este ángulo de acá arriba, usan el coseno del ángulo. Y recuerden también que estamos usando el radio. Si ustedes tienen un tambor de 40 centímetros de diámetro, el radio es 20. Y el resultado que les da es la distancia de acá hasta acá. Entonces la tienen que multiplicar por 2.